Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la tele-IEC programada para hoy, martes 18 de julio, con el tema Enfermedad renal crónica en el Perú y terapias de reemplazo renal, a cargo de la doctora Karina Mucho Villa, médico asistente del Servicio de Nefrología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la plataforma del Zoom por medio del chat para ser respondidas al final de la exposición. Bienvenida, doctora Mucho. Estamos atentos a su presentación. Es un gusto tenerla con nosotros. Adelante, por favor. Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la enfermedad renal crónica en el Perú y las terapias de reemplazo renal. Quiero que me confirmen si está bien el audio para poder continuar con la presentación. Así es, doctora, se le escucha fuerte y claro. Excelente. Continuamos entonces. Bueno, a nivel mundial, en el 2017, de acuerdo a un análisis sistemático, se encontró que 697.5 millones de casos de enfermedad renal crónica en todas las etapas, para una prevalencia mundial del 9.1%. Esta prevalencia varía de acuerdo a la literatura. Algunos informan que puede ir desde el 8 hasta el 13%, algunos inclusive informan hasta un 16% de prevalencia a nivel mundial de la enfermedad renal crónica. Para el 2021, más de 850 millones de personas padecen algún tipo de enfermedad renal. Es una cantidad bastante alta, ¿verdad? Entonces, de estos 850 millones representa el doble de pacientes que tienen diabetes mellitus, los cuales están representados con 422 millones, y es 20 veces más que la prevalencia de cáncer en todo el mundo, que está aproximadamente en 42 millones, y inclusive 20 veces más que las personas que tienen VIH-Sida. Entonces, y vemos que actualmente es la sexta causa de muerte de más rápido crecimiento y provoca al menos de 2.4 millones de muertes al año. No puedo pasar. Y en el Perú es un serio problema de salud pública. Se estima que para el año 2021, 3.060.794 personas mayores de 18 años ha tenido una enfermedad renal crónica desde el estadio 1 al estadio 4. Más adelante vamos a ver los estadios que tiene la enfermedad renal crónica. Igualmente, se estima que 23.418 pacientes deberían estar recibiendo terapias de reemplazo renal, pero para el año 2021 se ha visualizado en el sistema sanitario que 19.135 pacientes que estaban recibiendo terapia de reemplazo renal. Vemos que hay una brecha de 4.283 pacientes que posiblemente no tengan acceso a una terapia de reemplazo renal por razones aún no definidas. Un 34% de esta brecha de pacientes se encontraría en 4 departamentos del Perú: Amazonas, Cerro de Pasco, Huancavelica y Apurímac. Dichos departamentos carecen de servicios de terapia de reemplazo renal financiados por el FISAL, ¿no?, que es el Fondo Intangible de Salud. Y en el Perú está claramente establecido que la diabetes, la hipertensión y las glomerulopatías primarias serían responsables de más del 75% de casos de enfermedad renal crónica. No se han descrito hasta el momento actual causas de enfermedad renal crónica no tradicionales que han sido descritos en otros países de Centroamérica. Para conocer más sobre la enfermedad renal crónica, primero tenemos que conocer cuáles son las funciones del riñón. Entonces, vamos a ver que el riñón es un órgano que se ubica en el retroperitoneo y se va a encargar de 4 funciones básicas. La primera es del balance del medio interno, del balance hidroelectrolítico, lo conocemos, el balance del equilibrio ácido-base y del equilibrio osmótico.
También se encarga de depurar de la sangre, productos de desechos metabólicos endógenos y exógenos. Tercero, va a regular el volumen circulante efectivo y la presión interna. Y cuarto, sintetiza la eritropoyetina, una hormona que se encarga de regular la producción de células rojas de hematíes, y también se encarga de la producción de la vitamina D, que estaría implicado en la regulación del metabolismo mineral óseo. Y todo esto se va a dar en la unidad funcional del riñón, que es la nefrona. Entonces vemos y ya sabemos cuáles son las funciones del riñón para poder entender más cuáles serían las alteraciones o los síntomas que van a producir si el riñón no funciona, ¿no? Entonces, definimos a la enfermedad renal crónica como una alteración de la función o estructura del riñón que va a estar presente durante más de 3 meses con implicancias para la salud. Esta definición es de la guía CADIGO, que es la sociedad más grande, las guías más grandes a nivel internacional, por la cual a nivel internacional nos regimos los nefrólogos. Y hay criterios para la enfermedad renal crónica y marcadores de daño renal, los cuales pueden ser albuminuria, que se define como una presencia de albúmina en la orina mayor o igual a 30 miligramos por gramo, cuando hay alteraciones del sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas y otras debidas a desórdenes tubulares, alteraciones detectadas por la histología, alteraciones estructuradas detectadas por imágenes, por ecografías, y historia de trasplante renal, ¿no? Y además que haya una disminución de la tasa de filtración glomerular, menos de 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Que estaría englobando a los pacientes que estén en una categoría G3 a G5, ¿no? Estos serían los criterios para tener una enfermedad renal crónica: marcadores de daño más disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y la enfermedad renal crónica se va a clasificar de acuerdo a su causa o etiología y de acuerdo a sus estadios según la tasa de filtración glomerular y de acuerdo a la tasa de excreción de albúmina. De acuerdo a la causa o a la etiología, vamos a ver que van a haber muchas enfermedades sistémicas y propias del riñón que pueden desarrollar enfermedad renal crónica, ¿no? Como lo mencioné inicialmente, las principales enfermedades: a la cabeza está diabetes, hipertensión, también están otras enfermedades del sistema autoinmune, infecciones sistémicas, farmacotoxicidad, neoplasias y otras enfermedades también propias del riñón, ¿no? También pueden ser producidas por enfermedades tubulointersticiales, infecciones del tracto urinario, cálculos renales, que pueden producir una obstrucción de la vía urinaria, enfermedades vasculares, así como también enfermedades congénitas. Son muchas las causas que podrían llevar a desarrollar una enfermedad renal crónica, ¿no? Y esta enfermedad, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y a la albuminuria o proteinuria, se va a clasificar en 5 estadios, ¿no? Que va desde del estadio G1 hasta el estadio G5. El G1 tiene una tasa de filtración mayor de 90, G2 de 60 a 89, G3A, el estadio 3 de 45 a 59 y el estadio 3B de 30 a 44. El estadio 4, que también lo conocemos como estadio predialítico, del 15 a 29 y una tasa de menor de 15, estaríamos hablando de un estadio terminal, ¿no? O un fallo renal. Y de acuerdo a la proteinuria o la tasa de excreción de albúmina, vamos a ver tres categorías, ¿no? Que va a ir la A1 a la A3. La A1 es cuando hay una tasa de excreción menor de 30, que es la categoría A2 de 30 a 300 miligramos por gramo, y la categoría 3 cuando hay una tasa de excreción muy elevada, ¿no? Cuando va mayor de 300 miligramos por gramo. Esto se puede recolectar en la primera orina la muestra se puede recolectar en la primera orina de la mañana, una orina al azar o también en una orina de 24 horas, ¿no?
¿Y cómo es que se hace la medición del filtrado glomerular? El filtrado glomerular es un parámetro crítico para el estadiaje de la enfermedad renal crónico, su manejo y su seguimiento. En los adultos se sugiere utilizar la ecuación CK-DEPI, utilizando la creatinina sérica para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Hay otras ecuaciones como el MDR y otros que no se sugiere usar. El que se sugiere es el CK-DEPI, ¿no? Y el tamizaje para la enfermedad renal crónico, ¿en quiénes se realiza? Se realiza en grupos de riesgo, ¿no? En pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1 o 2, pacientes hipertensos o mayores de 55 años. También hay que tener en cuenta otros factores de riesgo para la enfermedad según el criterio clínico, ¿no? Puede ser que haya tenido el antecedente de una injuria renal aguda, enfermedades cardiovasculares, enfermedades que van a alterar la estructura renal o del tracto urinario, enfermedades multisistémicas con potencial daño renal, como el lupus, por ejemplo, historia familiar de falla renal, hay algunas enfermedades hereditarias como la focal y segmentaria, la presencia de hematuria y también en escenarios laborales con potencial daño renal, como por ejemplo exposición a pesticidas, deshidratación. En este grupo de pacientes es que se sugiere hacer un tamizaje de enfermedad renal crónica. ¿Y con qué se realiza el tamizaje en la enfermedad renal crónica? Con la creatinina sérica, supongo que o van a escuchar o han escuchado sobre la creatinina, que es un producto del metabolismo de las proteínas, nos permite calcular la tasa de filtración glomerular y también con el examen de orina para medir en la tasa de excreción de proteinuria, ¿no? Con estos dos exámenes es que se hace un tamizaje de enfermedad renal. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas y bioquímicas más frecuentes en la enfermedad renal crónica? Vamos a explicarla por sistemas, ¿no? Cuando se ve afectado el sistema nervioso, puede producir una encefalopatía urémica. Para que se produzca todo esto, tenemos que entender primero de que si es que el riñón no logra depurar todas las sustancias tóxicas que se producen endógenamente o exógenamente, estas sustancias tóxicas se van a acumular a nivel de varios sistemas, ¿no? Se puede acumular en el sistema nervioso, en el corazón, sistema digestivo, en los músculos, y puede generar otro tipo de trastornos, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas nerviosos del sistema nervioso? Encefalopatía urémica, polineuropatía periférica, neuropatía autonómica, puede haber dificultad para la concentración, obnubilación, mioclonías, flapping. También puede haber hipotensión ortostática, una respuesta normal a la maniobra de Valsalva y trastornos en la sudoración, ¿no? Cuando hay compromiso del sistema hematológico, recordemos que el riñón se encarga de la producción de la eritropoyetina, que estaría regulando la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y si es que esto deja de producirse, se va a producir anemia. Entonces el paciente va a presentar síntomas de anemia, palidez, astenia, taquicardia. También puede producirse una disfunción plaquetaria, y los pacientes pueden presentar equimosis, menorragias, sangrados prolongados después de pequeñas heridas. También puede haber una respuesta a antígenos víricos y vacuna disminuida. Hay un déficit inmune. Puede haber una alergia cutánea también. Los síntomas a nivel cardiovascular, se desarrolla una hipertensión arterial secundaria. Recuerden que inicialmente también les dije, otra de las funciones del riñón es regular el volumen circulante efectivo y la presión arterial. Si el riñón no funciona, se va a desarrollar una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber angina de pecho, arritmias, pericarditis, claudicación intermitente, accidentes cerebrovasculares. Cuando hay un compromiso digestivo, el paciente va a tener anorexia, puede presentar náuseas, vómitos, hemorragia digestiva alta o baja, diverticulitis, entre otros, ¿no? Y también a nivel del sistema locomotor puede presentar prurito, dolor óseo, trastornos del crecimiento, debilidad muscular.
puede generarse a nivel del sistema endocrino, dislipidemias, alteración de los niveles de glucosa, los pacientes que están, que son diabéticos y que manejaban en sus hiperglicemias, cuando ya tienen compromiso de la enfermedad renal crónica, en vez de tener hiperglicemias, tienen hipoglicemias. También puede haber alteración de la función sexual y reproductiva, ginecomastia, resistencia periférica a la insulina. Y también recordemos que también les dije de que otra de las funciones del riñón son regular el medio interno, ¿no? Buscar el balance hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, van a ver, si es que los riñones no funcionan, van a haber trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, ¿no? Puede haber hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hiperpotasemia y acidosis metabólica, ¿no? Entonces, estas son las múltiples manifestaciones clínicas y bioquímicas que se van a presentar con mayor frecuencia en los pacientes que van a tener enfermedad renal crónica. ¿Y cuál sería el manejo global? Básicamente, el manejo de estos pacientes se asienta en los siguientes pilares, ¿no? ¿Cuál es la actitud ante factores evitables o reversibles? Los reversibles, prevenir y retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, que eso sería importante, ¿no? Prevenir y retrasar la prevención de la enfermedad renal crónica. La clave de no tener una enfermedad renal crónica está en prevenir, ¿no? Entonces, también un concepto que quiero que tengan en claro es de que cuando se considera una tasa de progresión renal, es normal un descenso de 1 mililitro por minuto por 1.73 metros cuadrados al año a partir de los 40 años. O sea, a partir de los 40 años va a haber una disminución de la tasa de filtración, pero que es mínima, ¿no? De 1 mililitro por minuto. Y se considera progresión del daño renal si se presenta un descenso de la filtración glomerular mayor de 5 mililitros por minuto al año o mayor de 10 mililitros por minuto en 5 años. Y se va a considerar progresión acelerada de la enfermedad renal crónica a una disminución de más del 25% del filtrado glomerular o un descenso sostenido del filtrado glomerular mayor de 15 mililitros por minuto en un año. También en cuanto al manejo global de estos pacientes, hay que tratar las complicaciones inherentes a la enfermedad renal crónica, ¿no? Que son la anemia, el trastorno mineral óseo. Hay que prevenir el uso de nefrotóxicos, ajustar la dosis de fármacos al grado de fallo renal. Recordemos que hay muchos fármacos que se van a depurar de forma renal, entonces estos fármacos hay que tener cuidado con el uso de fármacos porque van a necesitar algún ajuste en los pacientes que ya tienen enfermedad renal. Y también hay que preparar al paciente para la terapia de reemplazo renal, ¿no? En cuanto a la renoprotección, que sería importante también hablarlo, es que es un manejo conservador de la enfermedad renal crónica, tiene como principal objetivo prevenir o retrasar la progresión de la enfermedad, y se trata fundamentalmente de medidas antiproteinúricas, incluyendo el tratamiento antihipertensivo. Hay una amplia evidencia de que los pacientes con enfermedad renal crónica padecen mayor riesgo cardiovascular, lo que se explica en parte por los factores de riesgo tradicionales, ¿no? Que son la hipertensión, síndrome metabólico, diabetes, dislipidemia, más los propios efectos del estado urémico, ¿no? Entonces, además de las medidas para retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica, hay dos áreas de actuación fundamentales en el manejo de estos enfermos. Uno, prevención de las complicaciones propias del estado urémico, y dos, manejo de los trastornos metabólicos asociados al daño renal y cardiovascular que ocurre con frecuencia en estos pacientes. Hemos visto que el paciente con enfermedad renal crónica tiene 5 estadios. A partir del 3A, vamos a ver que van a tener mayor manifestaciones clínicas. Y hasta cuando un paciente llega a un estadio 4, que es el predialítico, y hay que prepararlo y hay que decirle que en un futuro el paciente va a necesitar un tipo de terapia de reemplazo renal,
además de todas las medidas de renoprotección que se le brinda al paciente, ya estar diciéndole que prontamente puede necesitar una terapia de reemplazo renal, ¿no? La terapia de reemplazo renal trata de suplir parte de las funciones del riñón, más no todas. Solamente la única terapia que podría cumplir todas las funciones del riñón sería el trasplante renal, ¿no? Al paciente entonces ya se le habla sobre el tipo de terapias de reemplazo renales cuando ya está en un estadio 4 y se indica el uso de una terapia de reemplazo renal cuando tiene una tasa de filtración menos de 7 mililitros por minuto en ausencia de síntomas, o cuando tengo una tasa de filtración menos de 15, pero que ya haya síntomas o manifestaciones clínicas, ¿no? Ya el cuerpo le dice al paciente que necesita ayuda, ¿no? Ya hay náuseas, puede haber vómitos, temblores, asterixis, flapping, confusión, manifestaciones que ya hablamos, ¿no? Entonces, al paciente se le ofrece y se le indica, ¿no?, que hay 3 tipos de terapia de reemplazo renal. Tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. El trasplante renal es el tipo de terapia de reemplazo renal de elección, porque es la que tiene mejores tasas de supervivencia a los 5 a 10 años. Y el trasplante renal es una terapia que se ofrece en el Perú. Hay en el Seguro Social lo ofrecen. Hay 3 centros trasplantadores aquí en Lima, que está el Hospital el Hospital Almenara, el Rebagliati y el Hospital Sabogal, ¿no? Y en lo que es Minsa, se está haciendo trasplante renal donante vivo en nuestra institución, y se planea reactivar la actividad trasplantadora en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Hay otras instituciones que también están queriendo acreditar para hacer el trasplante renal, ¿no? Y esperemos que lo logren. Entonces, el trasplante renal puede ser de donante vivo o cadavérico. En donante vivo puede ser donante vivo relacionado, o sea, un paciente, algún familiar directo con hasta el 4º grado de consanguinidad puede donar el riñón al paciente, o no relacionado, que podría, en ese caso estaríamos hablando del cónyuge, o el padre político, o la madre política, ¿no? Entonces, esta es la terapia de reemplazo renal de elección, que tiene mejores tasas de supervivencia. El trasplante entre donante vivo y donante cadavérico, el que tiene también mejor tasa de supervivencia es el de donante vivo, ¿no? En cuanto a la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, de elección entre una u otra, va a depender mucho del paciente, ¿no? Porque hay algunos pacientes que van a ir súper bien con diálisis peritoneal y otros que van a ir mejor en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Pero para hablar un poco más de diálisis peritoneal, ¿qué es la diálisis peritoneal? La diálisis peritoneal es un tipo de diálisis que consiste en hacer la diálisis, o sea, depurar las sustancias tóxicas del cuerpo mediante el uso del peritoneo, ¿no? Al paciente se le pone un catéter Tenkov a nivel de la barriguita, y por este catéter se infunde un líquido que va a permanecer en la cavidad abdominal por 3 a 4 horas, y luego tiene que ser drenado, ¿no? Y este líquido peritoneal que es drenado es el que jala el exceso de agua que ya no puede eliminar el riñón, y depura las sustancias tóxicas que se acumulan en el cuerpo, ¿no? Este procedimiento lo realiza el propio paciente, puede hacerlo también el cuidador, y este tipo de diálisis necesita bastante apoyo familiar y que el paciente esté muy entrenado y tome todas las medidas higiénicas posibles, ¿no? ¿Y cuáles serían las ventajas de la diálisis peritoneal? Que hay menos restricciones dietéticas, hay un mejor control del fósforo,
y el hiperparatiroidismo, mejor control de la acidosis, mejor control de la anemia, menos cambios de volumen extracelular, mayor preservación de diuresis residual, y las cuales serían las desventajas de la diálisis peritoneal, que hay la presencia de un catéter abdominal, menor supervivencia de la técnica, incidencia considerable de peritonitis, o sea, si es que el paciente no tiene las medidas higiénicas, puede presentar peritonitis, hay un peor control del colesterol y triglicéridos, y esta técnica requiere apoyo familiar, especialmente en pacientes con limitaciones físicas, y unas condiciones básicas de higiene y espacio físico en su casa, ¿no? El paciente se realiza este tipo de diálisis en su domicilio. También hay otra modalidad que es la diálisis peritoneal automatizada, donde el paciente ya no se realiza manualmente estos recambios, sino lo hace una máquina y lo puede hacer durante la noche, ¿no? Esta técnica esta terapia le da mayor libertad, se podría decir, al paciente, ¿no? Y también se recomienda más en pacientes que tienen alguna cardiopatía asociada. En cuanto a la hemodiálisis, este tipo de terapia de reemplazo renal es, es la depuración de las sustancias tóxicas, y el exceso de agua se hace por la sangre. Para que se realice esta terapia, se inserta un acceso vascular, un catéter o una fístula arteriovenosa, para que por ahí se pueda conectar al paciente a una máquina, y en esta máquina es que se realiza, por así decirlo, se eliminan las sustancias tóxicas y el exceso del agua que el paciente no puede eliminar, ¿no? Es un procedimiento, o es una terapia que se indica de forma regular, 3 veces por semana, más o menos 3.5 horas hasta 4 horas, dependiendo de cada paciente. Y también tiene sus ventajas, ¿no? Que para algunos pacientes les hace mejor recibir este tipo de terapias, porque no lo hace él, ¿no? Va y hace todo este procedimiento, lo hace el personal de enfermería, ¿no? Con indicaciones del médico. Entonces vemos estos 3 tipos de terapia de reemplazo renal, que son importantes que las conozcan, ya que cuando el paciente con enfermedad esté en un estadio avanzado, va a necesitar algún tipo de, dicho, de, dicho, de dicha terapia, ¿no? Y entonces la enfermedad renal crónica en la fase terminal va a requerir seleccionar cualquiera de las modalidades de terapia de reemplazo renal, ya sea la hemodiálisis crónica, la diálisis peritoneal crónica y el trasplante renal. En esta fase, nuestro sistema sanitario financia a pocos pacientes a muy altos costos, consumiendo entre el 3.35 hasta el 6% del presupuesto de salud del Perú. El trasplante renal es la terapia más costo efectiva para reemplazar el riñón en fase terminal, pero la tasa de trasplantes por millón de población está lejos de las tasas ideales en Latinoamérica. Existen 63.2 pacientes vivos por millón de personas con injertos renales funcionantes y una tasa de 6 trasplantes renales por millón de personas. Dichas tasas están lejos de las tasas promedio de Latinoamérica, y se sabe que de 156 pacientes vivos por millón de personas con trasplantes renales funcionantes, hay a nivel de Latinoamérica, y esta tasa a nivel de Latinoamérica es 19.4 trasplantes renales por millón de personas, ¿no? Vemos que la tasa de trasplantes en el Perú es muy baja, a diferencia de otros países latinoamericanos. Como inicialmente les había comentado, para evitar tener una enfermedad renal crónica hay que tener en cuenta las 8 reglas de oro, que nosotros como nefrólogos lo aconsejamos, ¿no? Primero, mantente activo y mantente en forma. Segundo, lleva un control regular de tus niveles de glucosa en sangre. Es un consejo para todos los pacientes diabéticos.
y no diabéticos también, y que ya tengan un grado de obesidad o sobrepeso, ¿no? Tercero, monitorea tu presión arterial. Siempre es bueno saber cuál es la presión arterial basal de cada uno y ver si hay alguna alteración con el tiempo, ¿no? Cuarto, aliméntate sanamente y cuida tu peso. 5, bebe agua, 4 vasos al día, 2 a 2.5 litros de agua al día. Ojo, estoy diciendo agua. No gaseosas, no refrescos u otras bebidas, ¿no? Agua. Sexto, no fumes. Séptimo, no te automediques. Siempre consulta a tu médico sobre los medicamentos que vas a tomar. Hay muchos pacientes que por consumo crónico de AINES desarrollan enfermedad renal crónica o que producen farmacotoxicidad, ¿no? Nefrotoxicidad. Y octavo, revisa tu función renal si padeces diabetes, si tienes presión arterial alta, si tienes obesidad o si hay algún familiar que padece enfermedad renal crónica. Entonces, no nos olvidemos de estas 8 reglas de oro que son muy importantes para poder prevenir el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Otro dato importante, ¿sabían que un donante de órganos puede salvar la vida de más de 10 personas? Entonces, un mensaje final que quiero darles es: ama, dona, vive. Donar órganos es salvar vidas. Y recuerden que el tipo de terapia reemplazo renal de elección es trasplante renal, que esperemos que las tasas que son bajas en Perú puedan mejorar en los próximos años. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias y felicitaciones, doctora Mucho. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría brindarnos alguna otra recomendación final? Sí, bueno, hay algo importante, ¿no? Que aparte de estos tipos de terapia de reemplazo renal, ya sea el trasplante, la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, hay otro manejo, que es el manejo conservador, ¿no? Que donde este manejo conservador se ofrece a pacientes que son adultos mayores frágiles, que no tienen apoyo familiar o apoyo social, porque ya sea cualquier tipo de terapia de reemplazo renal, necesita el apoyo de la familia. Si la familia no está presente, es difícil la adherencia a cualquier modalidad de terapia de reemplazo renal, ¿no? Entonces, es importante el apoyo de la familia en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y el manejo conservador se puede ofrecer a los pacientes que no tienen apoyo familiar, adultos mayores muy frágiles, que tienen múltiples comorbilidades o que tienen ya que ya tienen un tiempo de vida corto, ¿no? Que van a tener un tiempo de vida de supervivencia corto, ¿no? Y no hay que desestimar esta modalidad de manejo conservador, porque hay muchos pacientes que no pueden tener buena adherencia al trasplante o a la diálisis peritoneal o a la hemodiálisis, y con el monitoreo continuo y regular de forma ambulatoria se pueden manejar hasta cierto punto a estos pacientes, ¿no? Muchísimas gracias y felicitarla nuevamente, doctora, y agradecer a todos por su participación e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran en una próxima tele-IEC o telecapacitación. Con nosotros sería hasta una próxima tele-IS. Muchísimas gracias, doctora Mucho. Ha sido un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias. Buen día.